Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar para continuar con el trabajo práctico 5 de la unidad temática gráfica de presentación. Y es muy importante que nos posicionemos en donde estamos, de alguna manera, que ya pudimos desarrollar nosotros la parte uno del trabajo práctico, lo que corresponde o lo que se refiere a perspectiva polar, donde pudimos desarrollar de alguna manera los distintos enfoques, distintos encuadres, distintas características que tienen que ver con esto, con los o con las piezas gráficas de la perspectiva polar, cómo las desarrollamos, pudimos entender, creo que debe ser así, el método de las visuales, ¿no? Para poder mostrar, si se quiere, nuestro objeto arquitectónico de distintos puntos de vista. Y esta parte 2 tiene que ver con aquello que hablamos o habló el arquitecto Ferrari en el primer teórico de la unidad temática 5 de presentación, donde expresaba qué tiene que ver con esto de las diferentes técnicas que abordamos o que desarrollamos para poder mostrar o presentar nuestro objeto. Y vamos a intentar, nosotros desde nuestro lugar, hemos trabajado y hemos preparado para ustedes distintos procesos de distintas manos, si se quiere, han trabajado varios en esta etapa, donde muestran de alguna manera su proceso o su modo de abordar la presentación, con diferentes técnicas, ¿no? Tanto técnicas húmedas como técnicas secas. Para lo cual, en este caso, tengo que agradecer a Pablo Heredia, que el cual colaboró en el proceso de este trabajo, ¿no? Primero, como lo hemos visto anteriormente, seleccionamos, tenemos que elegir qué tipo de perspectiva vamos a elegir, ¿no? Vamos a adoptar o vamos a trabajar. En este caso, se ha elegido la perspectiva con dos puntos de fuga, con un nivel o altura de línea de horizonte muy baja, casi que se confunde con la línea de tierra, que le llamamos o le hemos llamado perspectiva a ojo de rato, con dos puntos de fuga, ¿no? Este procedimiento para ustedes ya les es familiar, porque ya lo han podido desarrollar en la parte 1, por lo tanto yo, si se quiere, estoy haciendo una suerte de recorrido rápido sobre el armado de la perspectiva polar, con dos puntos de fuga y una altura de línea de horizonte a 50 centímetros en este caso. Esto es a criterio de cada uno, no significa que esto tenga que ser así. Esto uno selecciona o elige un tipo de perspectiva para lo que quiere mostrar. El armado lo vamos generando paso a paso, construimos el volumen arquitectónico, la perspectiva a ojo de ratón con dos puntos de fuga tiene una particularidad, es decir, se ve el objeto como si fuera más imponente, más importante. En este caso nosotros hemos elegido una ubicación en esquina, como lo hemos visto en el plano municipal, hay en Barrio General Paz, que después vamos a utilizar esa fotografía para realizar la tercera etapa o la tercera parte del práctico 5 de esta unidad, que es el fotomontaje. Nosotros vamos a desarrollar en primer proceso, que es el trabajo con técnica húmeda, llamado técnica húmeda porque se trabaja con aguada, con acuarela, para lo cual van a requerir o van a necesitar, si se quiere, un soporte que tenga un gramaje soportable, ¿no es cierto? Soporte el agua, es decir, que tenga en lo posible y lo que puedan conseguir, 250, 300 gramos, lo que podamos conseguir en este momento. No es que sí o sí tiene que ser así, haremos y trabajaremos con lo que tenemos. Por lo tanto, el segundo paso es el armado del volumen arquitectónico, ¿no? Luego vamos a definir en sí las características, salientes, entrantes, alturas, si hay aventanamientos, ¿no? Que ya lo hemos definido para el plano municipal, ya realizamos o generamos nuestro proyecto, y ahí es cuando en este momento elegimos la técnica que va a ser acuarela, ¿no? Así como lo nombra el arquitecto Ferrari en el teórico, la técnica de la acuarela es una técnica rápida,
muy utilizada en la presentación de piezas gráficas arquitectónicas, ¿no? En este caso se empieza por el cielo, ¿no? Se empieza a trabajar con una mancha, podríamos decir, sobre lo que entiendo que puede llegar a ser un cielo claro o oscuro. Eso lo podemos ir manejando e inclusive algo que es importante también, cuando uno arma el volumen o el objeto arquitectónico, es importante uno sacar fotocopia o copia y hacer varios intentos, no quedarse con uno solo, porque puede que nos salga fallido la primera vez, la segunda, la tercera, y luego de varios intentos podamos llegar a generar una pieza gráfica de alguna manera mostrable, ¿no es cierto? Si se quiere. Hay que tenernos un poquito de paciencia, hay que entender que esto tiene un proceso y que tiene un tiempo de elaboración, tiene una meditación, uno va estudiando, va analizando, ¿no? Por eso digo, podemos comenzar con el cielo. Hay quien otros comienzan por el volumen y luego el cielo lo dejan al final. Bueno, cada uno tiene un método y un proceso para abordar la técnica que trabaja, ¿cierto? Luego, como quinto paso, es importante seleccionar una paleta de color. No empezar, digamos, intentando hacer objetos, sino decir, bueno, este objeto pensando en la materialidad, tiene hormigón, bueno, tiene ladrillo visto, tiene vidrio, un vidrio transparente, un vidrio translúcido, un vidrio espejado, etcétera, etcétera, que van haciendo que este objeto sea matéricamente entendible, comprensible y que sea lo más acertado a la realidad posible, porque después en el tercer paso nosotros vamos a trabajar con fotomontaje, donde insertamos este objeto, esta pieza de presentación en el sitio elegido, ¿no? Y ahí decimos, bueno, esto es lo que va a ir ahí y esto es lo que de alguna manera le vamos a proponer a nuestro cliente, profesor en este momento, ¿no? Es importante, como lo venimos diciendo desde el primer día, incorporar la figura humana, ¿no? Esta figura humana que me da la escala, que me da el ambiente, que me empieza a insinuar actividades o la situación que va sucediendo, ¿no? Este usuario, este caminante en este entorno inmediato e inmediato de mi objeto arquitectónico, ¿no? Fíjense que las figuras humanas no son tan protagonistas, generan una escala, generan un ambiente, si hay mucha gente o no, insinúa para con el que mira una actitud o situación del lugar, ¿no? Fíjense que ya aparece el sector esquina, empieza a insinuarse la calle, ¿no? Con una suerte de mancha, muy suave, ¿no? Muy suave. Justamente la acuarela es una aguada, son veladuras sobre el papel, ¿no? Sobre el soporte. No necesariamente tiene que ser blanco, pueden usar diferentes soportes, así como lo mostraba el arquitecto Ferrari, puede haber distintos colores y uno en vez de oscurecer o darle color al papel, quizás lo aclare, ¿no? Esas van a ser técnicas que irán desarrollando y quizás en algún momento podamos hacer o mostrar el uso de la acuarela en vivo. No, luego pensamos y creemos que es incorporar la vegetación, la ambientación, la atmósfera del lugar, ¿no? Eso es muy importante. Y esto uno dice, bueno, el tamaño de los árboles, el color, son colores prácticamente o terciarios, ¿no? No son colores tan vivos, fíjense ustedes. Entonces es importante que ustedes hagan la experiencia de ir probando, a veces sacando una foto y viendo el lugar, viendo desde fotografía el color de los árboles, ¿no? El color de las veredas, de las calles, si hay luminarias, si hay equipamiento urbano. Es muy importante que ustedes observen para entender y captar la escala, ¿no? Es decir, qué altura tiene un árbol que está situado en una ciudad, en una zona urbana, ¿no? Si tiene 5, 6, 7 metros de altura, eso le van dando realismo y carácter atmosférico al lugar, ¿no? Entonces es importante empezar a pensar que en algún momento del día, mañana o tarde, además empieza a arrojar sombras, esto le va dando volumen, figura, fondo, le da profundidad, ¿no? Por lo tanto, es importante leer no solamente lo que uno está dibujando, lo que está de alguna manera armando, sino observar, ¿no? Uno realmente lo venimos diciendo desde el primer día,
Es decir, el tema de saber dibujar, y más cuando uno tiene que expresar o generar o armar una pieza de presentación, es muy importante haber observado la acción. Luego, eh, puedo o quiero o necesito de alguna manera incorporar no solamente la vegetación, si hay elementos, edificios que tenga en el entorno inmediato a inmediato, eso lo empiezan a insertar en un espacio urbano real posible, ¿no? Luego vamos a intentar trabajar en la tercera etapa con fotomontaje, donde la inserción es con objetos reales. En este caso, estamos simulando una situación urbana, ¿no? Porque estamos encimando, y fíjense que los edificios del entorno de este objeto arquitectónico quedan como ahí en tinieblas, ¿no? Quedan ahí muy, muy suaves, intentando indicar o mostrar o de alguna manera marcar la escala o el tamaño de mi objeto, no tan solo la figura humana, sino mostrar lo que sucede o qué tipo de entorno urbano es, ¿no? Si es un barrio con edificios pequeños o casa o barrio residencial o edificios más altos o lo que yo quiera en función de la intención. Fíjense la iluminación del alero, ¿no? Este alero que tiene que ver con algún momento del día me genera un tipo de sombra, y ese tipo de sombra me está generando profundidad, ¿no? Transparencia. Fíjense que acá se insinúa que pasa algo adentro, la sombra del árbol, ¿no? La sombra de la gente, de la figura humana y demás, ¿no? Cada uno tiene su identidad para mostrar o para indicar. También podemos trabajar con no solamente la perspectiva polar, podemos trabajar con otras piezas gráficas que hemos venido desarrollando, tanto vista superior, que cuando le incorporamos ambientación, le incorporamos sombra, ya seguramente se la van a solicitar de las otras materias, de arquitectura, ¿no? O de tecnología y demás, generar o realizar planimetrías, ¿no? La planimetría es de alguna manera una vista superior ya de mi objeto arquitectónico, ya no es más prearquitectónico, ya es objeto arquitectónico con los elementos del entorno, es decir, vegetación, y hay una particularidad de la planimetría que se le incorpora sombras, y eso le da volumetría y resalta a la vista superior, ¿no? Lo mismo sucede con la fachada. Las piezas de presentación no son solamente en tres dimensiones, pueden ser en dos dimensiones, pueden ser bidimensionales, como tanto la fachada o la planimetría, que seguramente la van a sentir nombrar de ahora en adelante, ¿no? Y la fachada también tiene o se puede leer volumétricamente con la incorporación de las sombras, que hacen y le dan profundidad. Vamos a mostrar otro del proceso, que en este caso lo desarrolló Nicolás Pedrosa, y le agradecemos a él por haber colaborado. Y en este caso él trabajó también con técnicas húmedas, pero utilizó rotuladores, ¿no? Estos rotuladores que también son muy viables, ¿no? Para poder desarrollar la técnica. Ustedes van a ver que cada uno tiene su característica, ¿no? En el primer ejemplo se fueron incorporando los elementos del entorno, en este caso se armó toda la perspectiva con vegetación, con figura humana, y luego empezó a incorporarle el color, ¿no? La técnica, ya vamos a ver. También, en este caso, consideramos el primer paso el armado lineal, ¿no? El armado, le damos la escala. Fíjense, es muy importante que ustedes entiendan que ya hay transparencia o insinuación, hay elementos como la figura humana en primer plano, la vegetación que le da escala, le da altura, y eso también vuelvo a repetir, lean en el entorno urbano. Leer el entorno urbano es tratar de comparar, uno trabaja mucho con analogía y comparativa para entender la escala y saber, este es un edificio que estamos trabajando que tiene 6 metros de altura, por lo tanto el entorno tiene un edificio de 6, 7, 8, 9 metros, ¿no es cierto?, que hacen al armado. Estos elementos también son importantes, que le dan profundidad a esto, como si estuviera en primer plano, ¿no? Ya van a ver después cómo lo trabaja. En este caso, Nico trabajó con un rotulador dentro de la gama de los valores, de los grises, ¿no? Y fue tiñendo de alguna manera el objeto. En primer momento, él comienza con las sombras propias, ¿no? Pensar que la iluminación
viene del lado izquierdo, y eso también es una elección, ¿no? Yo elecciono o selecciono de dónde puede venir la luz en función de la ubicación geográfica, ¿no? Y posición de este objeto para resaltar elementos que son importantes, ¿no? Esto de la sombra propia y sombras arrojadas, que ya vamos a tener una próxima clase muy cerquita sobre qué es una sombra propia, qué es una sombra arrojada, qué efecto, la utilidad de la sombra en las perspectivas y en los espacios y piezas gráficas, ¿no? Luego empezamos a incorporar las sombras arrojadas también, ¿no? Eh, en este caso lo vamos a trabajar de manera intuitiva, ¿no? Imaginando de dónde viene la luz natural, el sol donde está ubicado, en base de la ubicación o posición geográfica del sitio, y ahí le empezamos a incorporar elementos que hacen a que esto se le vea lo más real posible, ¿no? Fíjense que empiezan a aparecer los elementos del cerramiento del objeto arquitectónico, los vidrios, ¿no? Esto que los vidrios nunca son negros, que por ahí es muy común verlo, son generalmente, más allá de que sean translúcidos, opacos, dejan pasar algo de luz. Por lo tanto, algo se insinúa del interior, ¿no? O de lo que está más allá. Esa transparencia, en este caso, que se plantea. Entonces, hay insinuaciones de líneas, de aristas, de lo que sucede en el interior, y con el rotulador se va trabajando suavemente el plano del vidrio. Luego se empiezan a hacer algún juego de figura o fondo, ¿no? Algún efecto visual que pueda generar o que pueda ser llamativo para el que lo ve, ¿no? Esto ya empieza a ser un juego de alguna manera e intentar trabajar probablemente con colores o complementarios o lo que de alguna manera quiero para que resalte o que llame la atención determinados lugares o efectos en la perspectiva, lo que llamamos figura fondo. Empieza a aparecer alguna insinuación de algún césped, algún vegetal que empieza a dar un plano de piso, que es lo que apoya el objeto arquitectónico, ¿no? Luego empiezo a reforzar el contraste, le remarco algunos elementos que hacen al perfil, si se quiere, del objeto arquitectónico. Y luego termino de alguna manera con la presentación y puedo aplicar también alguna técnica variada o mixta, ¿no? Y remarco o refuerzo algunos aspectos, ¿no? Puedo trabajar como en este caso una técnica seca, como el lápiz. El lápiz es una herramienta, un instrumento muy utilizado, donde puedo expresar y cambiando materialidades, le puedo dar efectos de fondo, resaltar, hacer que el centro de interés de la perspectiva sea realmente lo más importante, ¿no? Fíjense que el árbol no es solamente un verde, hay una variedad, hay un matiz de colores que hacen que tenga una característica especial, ¿no? O sea que el desarrollo puede ser, llámese, con técnicas húmedas o técnicas secas, eso como ustedes le tengan o se sientan cómodos realizar. Ahora vamos a mostrar, finalmente vamos a mostrar un desarrollo que realizó Carlitos Merlo sobre técnicas húmedas, acuarela, así como lo desarrolló primeramente Pablo, ¿no? También con distintas técnicas, van a ver ustedes que cada uno como que empieza a tener su propia identidad, ¿no? Una identidad que tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que a mí de alguna manera creo que es posible y que seguramente años de desarrollo tiene para poder llegar a esta expresión, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes vean, vuelvan a verlo una, dos, tres veces, para que vean las técnicas y puedan probar esas técnicas y decir, bueno, en mi técnica voy a probar por acá, me gusta esto, me gusta aquello, ¿no? Ahora les voy a mostrar rápidamente el proceso de uno de los desarrollos, eh, para que ustedes vean, así como lo hizo Nico, como lo hizo Pablo, puedan ver perfectamente cómo la metodología o el proceso, ¿no? Van viendo, en este caso se trabajó
con un papel no blanco, tiene un color de soporte, ¿no? Y se le fue incorporando elementos, ¿no? Es importante que ustedes vean, esto en este caso trabajó Carlos con técnicas, le llamamos híbridas o mixtas, si se quiere, porque hay un poco de Photoshop, hay un poco de lápices y demás, pero incorporamos lo que es, si se quiere, distintas técnicas, ¿no? También un proceso similar al anterior para que ustedes puedan observar también técnicas mixtas, es decir, en este caso trabajando todo el delineado primero con lápiz o microfibra y luego trabajar con Photoshop. Todo en esta cuestión de la presentación es válido, ¿no? Cada uno de ustedes realizará o se sentirá cómodo con alguna técnica. Yo digo que en esto hay que probar, hay que intentar, probar, intentar y probar, ¿no? Nada está cerrado, ¿no? Uno a través del tiempo va desarrollando diferentes técnicas y llega un momento y dice, no, voy a probar con esta, voy a probar con aquello, ¿no? Tiene que ver con esto de que intentamos que ustedes tengan un abanico para que puedan trabajar y mostrar el objeto arquitectónico que están diseñando, ¿no? Es decir, no son recetas, sino que son procesos, metodologías que hacen que ustedes de alguna manera puedan intentar o intenten, lo importante es intentar, probar, ¿no? Esto tiene que ver con que en esta etapa de presentación acá uno se juega todo para tratar de venderle al cliente lo que quiere o lo que cree que es conveniente para el lugar, llámese una casa o lo que sea el diseño que está haciendo, ¿no? Por eso incorpora, así como lo dijera el arquitecto Ferrer en un teórico anterior, todas las herramientas que venimos utilizando. Acá puede trabajarse con la perspectiva polar, puede trabajarse con las vistas superiores, que, la fachada, etcétera, etcétera, todas las piezas gráficas que hagan que el cliente de alguna manera cierre y que diga, me gusta esto lo que yo quiero, ¿no? Por eso hay que generarle una ambientación posible para que él de alguna manera crea y se imagine y sueñe con su lugar en función de lo que uno le ha propuesto o generado. Por hoy yo los voy a ir dejando para que ustedes intenten, prueben con todas las piezas gráficas que ustedes que tienen o que han venido realizando, no solamente con la polar, sino pueden hacer con caballeras, con axonométrica, con todas las piezas gráficas que hemos aprendido en todas las unidades temáticas, por eso al principio en la guía dice con todas las piezas gráficas que hemos realizado en las unidades temáticas anteriores. ¿Sí? Es importante que desarrollen este proceso de una manera coherente y consciente, porque ya para la próxima semana vamos a desarrollar fotomontaje, es decir, vamos a incorporar esta pieza gráfica de presentación al sitio, al lugar, con la foto real del lugar. Yo no tengo nada más, los dejo, que se diviertan realmente, que disfruten, porque esto es para disfrutar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.